88.1. Radio Viamonte. 35 minutitos nos separan de la hora 11 de este mediodía, aquí en Los Toldos, hermoso, soleado. Y bueno, los episodios climáticos, bueno, parece que las catástrofes no se detienen, sobre todo ahora están castigando a algún cierto sector de Europa. Un buen momento, una buena oportunidad para hablar con una idónea que sabe y mucho de esto, ¿no? Que nos cuente un poquito por qué están pasando estas cosas, aunque en el fondo todos sabemos muy bien por qué, pero bueno, a ver de qué manera lo podemos analizar globalmente. Vamos a charlar un ratito, como siempre lo hacemos, con nuestro micro de Ambiente y Sociedad, con nuestra profesora Débora Cocchi. Buenos días, Débora. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, muy bien, estábamos ¿vos? Complicados con la comunicación. Sí, no sé, perdón, me llamaba y no escuchaba nada. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora Sí, son los cambios climáticos. Vamos a ponerle. ¿Por dónde andás? Siempre nos ubicamos en tiempo y espacio nosotros, ¿viste? Sí, estoy en Los Toldos, estamos con las vacaciones de invierno en la escuela. Descansando un poco, volviendo al retoño. Relajándonos un poquito. Debo, qué lindo día nos tocó hoy. Bueno, vas a aprovechar seguro. Sí. Bueno, los que no se relajan, está hermoso. Los que no se relajan son las catástrofes que están ocurriendo, Débora, ¿no? Sí, es tremendo. Sí, es como que cuesta a veces tomar dimensión teniendo este clima tan lindo nosotros acá en Los Toldos y lo que está pasando en distintos lugares del mundo. Ustedes mencionaban y los repasamos. Habíamos hablado la otra vez de la ola de calor que afectó a Estados Unidos y Canadá y lo que está pasando ahora fueron inundaciones en Alemania y Bélgica, sobre todo, los países más afectados, donde llovió mucho. Y decir por ahí llovió mucho no tenemos dimensión, pero si ponemos números, hablan de que en 48 horas hubo 2 meses de lluvia, en Alemania en particular. Y esto trajo consecuencias de muertes, ¿no? Más de 100 muertes y desaparecidos y evacuados en Alemania. Ahora, en estas últimas horas, se está dando una fuerte inundación en una ciudad de China, Shenzhou o algo así. No sé si han visto imágenes, que tuvo también las precipitaciones más altas desde que se iniciaron los registros meteorológicos. Y también, para poner números, tuvieron 3 días de lluvia que equivalen a lo que llueve en un año. Una locura, claro. Y esto también afectó al metro, donde se veía la gente arriba del metro, la gente que no pudo salir de sus oficinas, que estaba trabajando y evacuados. Y esto también se suma a los incendios que hubo en el norte de Rusia, Estados Unidos y Canadá. O sea, son varias situaciones que, según la ONU, son sin precedentes, ¿no? Las olas de calor, las inundaciones, estos eventos extremos que están afectando sobre todo al hemisferio norte, está mostrando un patrón meteorológico poco habitual. Y lo importante es, y conectarlos con el cambio climático. Exacto. Y a raíz de la sequía y de los calores provienen los incendios también. Tal cual, exacto. O sea, son todas problemáticas que hablan de lo mismo, están todas vinculadas y es importante explicitar ese vínculo porque necesitamos tomar acción. Por eso, como seguimos hablando de lo mismo, porque es necesario concientizarnos, informarnos y reclamar, en particular en nuestro país, que digamos, la pregunta siempre es ¿qué hacemos? Reclamar y luchar para defender nuestros recursos y naturaleza, que es donde están las soluciones para enfrentar y adaptarnos al cambio climático. Tal cual. Acá en Argentina estamos atravesando una sequía muy importante, ¿verdad, Débora? Sí, la sequía en particular del río Paraná es histórica y viene desde una sequía del año pasado que comienza en Brasil y que en general se equilibra con las precipitaciones, pero en este año no hubo ese equilibrio, claro. Y entonces hay una bajada que tiene una tendencia descendente, de continuar bajando y afecta a los recursos hídricos, a la captación del agua fluvial, al consumo urbano, tiene un montón de consecuencias y que hablan otra vez de lo mismo, ¿no? Del extractivismo, en particular de las fuentes que provee el río Paraná, y que son consecuencias directas de la no protección de los territorios.
Entonces es importante pensar que estos eventos que mencioné ocurrieron y ocurren en países desarrollados, donde las políticas de adaptación al cambio climático ya se están dando, como por ejemplo alertar y evacuar a la población. Sí, de hecho en Alemania hubo alertas para evacuar y sin embargo hubo muertes. Entonces la pregunta es qué pasará en los países subdesarrollados, donde que no hay los países, claro, y falta financiamiento. O sea, los países desarrollados se comprometieron a financiar a los países en desarrollo para que apliquen políticas de adaptación y mitigación al cambio. Y no está ocurriendo eso. Entonces la pregunta es cómo nos vamos a preparar nosotros frente a los escenarios que ya comentábamos la otra vez. Tal cual. Y otro evento que está pasando, que se está discutiendo en Argentina, es por las posibles exploraciones sísmicas en el mar argentino. Y esto tiene que ver con la búsqueda de hidrocarburos en nuestros mares, y se abrió por parte de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación un concurso para explotar nuevas áreas marinas buscando gas y petróleo. Estas exploraciones sísmicas implican bombardear mediante cañones de aire que generan unos fuertes ruidos en el mar. Entonces las ondas sonoras viajan hasta el fondo marino, se reflejan y luego llegan a la superficie, son detectadas por sensores, y de esta manera se pueden crear mapas para las empresas petroleras y saber dónde puede haber posibles fuentes de petróleo. Bien, el tema es en el medio que sucede con las especies, ¿verdad? Claro, esto ocurre, y entre el año 2017 y 2019 se otorgaron permisos sin consulta, sin evaluación del impacto ambiental para que se lleven a cabo. Pero esta vez pasó algo diferente, que fue que hubo una audiencia pública para compartir con la ciudadanía un estudio de impacto ambiental. Hubo 309 oradores en contra y 13 a favor, que son las empresas petroleras y los actores. Obviamente, los interesados económicamente. Exacto. Y digamos, esta es como la otra parte, ¿no? Es decir, estamos abriendo la posibilidad de generar más fuentes de hidrocarburos cuando necesitamos un plan estratégico para pasar de energías basadas en yacimientos fósiles a energías verdes. Claro. Si bien es necesario seguir utilizando fósiles como fuente de energía, es necesaria la transición. Entonces, es importante evaluar el impacto ambiental para ver de qué manera se va a hacer esa explotación y hasta cuándo, si es que queremos cumplir con el compromiso del Acuerdo de París de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. Entonces, sí. No, dale. No, Saulo, pensé que me iba a preguntar algo. Lo que pasa es que estaba pensando qué puja, ¿no? Entre esa exploración del hidrocarburo y el mantenimiento del ambiente, qué difícil y qué complicado se hace tomar determinaciones, ¿no? Tal cual. Incluso esa puja se está dando entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, entre ellos mismos, donde justamente... Claro, hace unas semanas celebramos la prohibición de la salmonicultura. Claro. Entonces, el mensaje es la importancia que tenemos nosotros, los ciudadanos, en informarnos y en luchar y reclamar información, que es como el común denominante, la falta de información sobre estos temas en los medios por ahí, y que la lucha de la participación ciudadana es clave para frenar estas líneas productivas que generan extracciones y alteración de la biodiversidad. Entonces es eso, ¿no? Informarnos, pelear y luchar y participar como ciudadanos en estas decisiones. Tal cual. Por ahora, lo que quedó como conclusión de la audiencia pública que se dio fue que no se van supuestamente a implementar el avance de estos proyectos hasta que no haya un plan de políticas para la transición energética, ¿no? Si bien necesitamos combustibles fósiles, habrá que ver de qué manera se explotan y el impacto que generan en el ambiente. Qué tema. Así que eso, seguimos
hablando de cambio climático, me parece clave que se ponga en diálogo, sobre todo para ver después qué hace cada uno y qué medidas apoya o cómo se compromete. Tal cual, tal cual. Y como siempre decimos, el trabajo individual es importante, pero necesitamos políticas ambientales y necesitamos también financiamiento, porque como bien decíamos, exacto, muchas veces el que se convierta en política, que uno dice, bueno, pero el cuidado, sí, es individual, pero si se convierte en una política pública va a tener un financiamiento que va a permitir que realmente el cambio sea a nivel, digamos, global o a nivel país, ¿no? Importante que se note, que el cambio sea impactante, porque si no estos pequeños cambios a la larga van a llevar mucho más tiempo para modificar todo el daño que hemos hecho, ¿no? Exacto, sobre todo en países subdesarrollados como nosotros, y en particular con esto que decías vos de financiamiento. Justamente hubo, en marco de una reunión de ministros del G20, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló una de las pocas veces sobre cambio climático, y una de las posibilidades es canjear la deuda por políticas de traspaso de energías y que se financie, o sea, que se financie las políticas públicas para transferir hacia energías verdes. Porque, digamos, desde su lugar, lo que importa es que el cambio climático también intensifica las desigualdades sociales y la pobreza. Tal cual. Claro, también no hay que ser incrédulos en esto, la cantidad de intereses económicos que manejan, ¿no? Esta situación, y por eso el cambio se ralentiza, ¿no? Se vuelve más lento. Sí. Así que bueno, esperemos que, como vos decís, la voz de los ciudadanos se escuche y haga que los políticos y los empresarios también tomen conciencia y se animen al cambio. Sí, es importante en relación a la adaptación eso, la información. Por ejemplo, escuchaba cuando fueron los incendios de Córdoba, se alertó a la población para evacuarlos, y muchos quedaron allí por miedo a perder su hogar y demás, y eso es un problema también. Imagínate el fruto de toda una vida, ¿no? El sacrificio que es como que te querés plantar ahí. Pero en contra de tu vida misma. Sí, es realmente una locura. Sí. Gracias, Débora, como siempre. Bueno, nos encanta que nos traigas estas cositas para pensar, porque realmente es importante. Gracias. ¿Puedo decir algo, algo distinto? Dale, ¿cómo no? No, que escuchaba a Mariana Díaz antes sobre el estudio que se promueve hacerle a niños, y la verdad que lo celebro, porque justamente yo tengo una hipoacusia y me enteré como a los 7 años. Bueno. y creo que es re importante hacer el estudio a edad temprana para poder diagnosticar y mejorar la calidad de vida de los niños. Seguro. Por eso celebramos, como le decíamos a Mariana, todo lo que sea sumar aparatología, estudios para la calidad de vida, sobre todo, ¿no? Y hacer el estudio. Exacto, y que sepamos desde muy chiquito contra qué tenemos que lidiar y contra qué tenemos que tratar, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Tal cual, por las dudas hacerlo, porque de niños no saben, por ahí no puede expresar que no escucha bien de nacimiento, entonces uno sabe que los sonidos normales son, debido a la hipoacusia, no registramos lo que es escuchar 100%, entonces no se sabe expresar eso. Claro, tal cual. Bien, buen aporte, Débora, también para esa columna. Así que mira, está todo conectado, mira, sin quererlo. Sí, en el fondo está todo relacionado. Tal cual. Gracias, Débora, nos vemos en 15 días. Gracias a usted. Gracias. Bueno, saludos para todos. Un abrazo. Chao. Muy bien, Débora Coche, entonces en nuestra columna de Ambiente y Sociedad nos contaba un poquito, seguimos charlando, Saulo, sobre los cambios climáticos a nivel mundial y también aquí en Argentina. Y nos afecta mucho también. Nos zafamos y no fíjate entendemos. Fíjate cómo está el tema del río Paraná ahora, tremendo. Las sequías que
en estos momentos estamos atravesando, pero bueno, es una cuestión de todos esto. Por eso vale la pena esta columna, concientizarnos. Y está bueno también todo. Porque, bueno, nosotros vemos el tema del río Paraná, pero por ejemplo esto que nos contaba Débora del mar argentino, no lo sabemos, porque quizás no estamos en una zona marítima. Por eso yo decía, me imaginaba, imaginando, cerrando los ojos, esta puja económica, porque hay intereses económicos. Olvídate. Porque si vos decís, bueno, podés pelear contra otras cuestiones, contra la pesca clandestina, pero cuando hay intereses creados en mismas áreas de gobierno que estén en esta lucha, ¿no? Sí, grandes empresas que son a veces más poderosas que los propios gobiernos, ¿no? Exactamente. 11:49 de la mañana, vamos a nuestra última pausita y ya volvemos, no te vayas. Son astutos, son arriesgados.